En esta Semana Santa, la Iglesia, recordando tiempos del Concilio Vaticano II, quiero leerles, situada entre las angustias de nuestro tiempo, sin embargo no deja de alimentar la esperanza. Y San Pablo nos dice, este es el tiempo propicio, es el momento adecuado. Cuando contemplamos al Señor en esta pasión, que tiene ese motivo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. El poder de la cruz surge de la obediencia de Jesús a su Padre Dios. La cruz para nosotros es trono de redención, trono de amor, y al mismo tiempo no podemos esconder dolor, sufrimiento, crueldad nuestra, nuestros pecados se suman en ese castigo implacable a nuestro Redentor. Y Él se abraza a la cruz para decirnos con todo amor, te perdono, estoy contigo. Por eso, hermanos, en estos días de Semana Santa, cuando contemplamos el dolor de la muerte de nuestro Padre Dios, le pedimos a Él que no sea yo causa de ese dolor, que aprenda yo también a obedecer la voluntad de Dios. Cuando salimos de nosotros mismos, cuando nos entregamos a la misión que Dios nos ha encomendado, entonces ese dolor tiene una causa, el amor a los hombres. Encontramos en nuestra Madre, en Santa María, justamente cuando ella recibe ese mensaje, vas a ser la Madre de Dios, y dice, hágase en mí según tu palabra. La obediencia de María es el camino de la fe. Por ese camino, hermanos, contemplemos la pasión, el dolor, la muerte y resurrección, y hagamos el propósito firme. Jesús, que yo sepa convertirme, amarte, creer más en ti y ser una luz como la Iglesia quiere ser en estos tiempos difíciles. Que Dios los bendiga a todos y que tengamos una Semana Santa llena de amor y de contrición. En Semana Santa, la contemplación de los dolores de la pasión y muerte de Jesús son símbolo que marca la devoción del cristianismo. Esta contemplación al sufrimiento de Cristo se conmemora en todo el mundo católico y tiene su origen en el Perú. Su iniciador fue el padre Francisco del Castillo, sacerdote jesuita conocido como el Apóstol de Lima, en virtud a su vocación evangelizadora e incansable defensa de la causa de indios y de los negros esclavos. El padre del Castillo inició su trabajo apostólico en marzo de 1648, un domingo de Cuaresma, en la Plaza del Baratillo, un mercadito que reunía a mucha gente y estaba ubicado en la zona bajo el puente en la margen derecha del río Rímac y que existe hasta la actualidad. El padre, subido a una tarima y con una cruz, se dirigía principalmente a los negros esclavos de Lima, a quienes reunía para catequizar y a voz en cuello daba su prédica sobre la contemplación de los dolores de Cristo, que cuentan era tan conmovedor que a medida que pasaba el tiempo congregaba a más personas, incluso atrayendo la simpatía del virrey conde de Lemos. Han pasado 350 años y su prédica ha traspasado las barreras del tiempo y el espacio. El padre Castillo fue el autor, el primer sacerdote que hizo, se puede decir, la meditación de las 3 horas, en épocas en que no existía la electricidad, no existía el micro, ni los altavoces, ni los altoparlantes. Era un ejercicio piadoso al cual asistía mucho la población a diversas iglesias de Lima, y los padres tenían que esforzarse para poder mantener vibrante esta atención durante 3 horas. La devoción a la prédica que realizaba el padre Francisco del Castillo sobre la pasión de Jesús crecía. Es por ello que construyó una iglesia en honor a la Virgen de los Desamparados y donde exponía el sermón de las 3 horas ante el Cristo de la Agonía.
Esta iglesia estuvo hasta 1938 en terrenos donde hoy se encuentran los jardines de Palacio de Gobierno, que abarcó también el terminal ferroviario y conserva aún el nombre de Desamparados. La imagen del Cristo de la Agonía hoy está en la iglesia Desamparados de Breña. En la actualidad, gran parte de esta historia se conserva en la iglesia San Pedro, a cargo de los padres de la Compañía de Jesús. Nos encontramos en este rincón de San Pedro ante dos reliquias importantes de la religiosidad del pueblo peruano. En primer término, los restos mortales del padre Francisco Castillo, sacerdote de la Compañía de Jesús, que murió el 11 de abril de 1673 y cuyos restos se encuentran en este rincón de la iglesia. También hay que recordar que se encuentra aquí también, junto a la tumba de Francisco Castillo, la cruz del Baratillo. Es una cruz de madera de mangle, que es una cruz que tiene ya 300 años de existencia, que fue la cruz ante la cual predicaba semanalmente el padre Castillo en el mercado del Baratillo, un rincón abajo del puente del Rímac. Esta cruz, que estuvo mucho tiempo allí, ya fue traída para la veneración de los devotos. La cruz del Baratillo es símbolo de la fe cristiana y testigo del nacimiento de la devoción universal de la contemplación de los dolores de Jesús camino a su muerte. La devoción iniciada por el padre Castillo no es una cosa marginal o secundaria en la doctrina cristiana, es el centro de nuestra fe, la encarnación, la pasión y muerte del Señor, la pasión y muerte redentora del Señor. Como dice San Pablo, Jesús se entregó por mí hasta la muerte, por mí, no simplemente como una muestra de lo que podría ser la crueldad de los romanos sobre los judíos. A continuación, presentaremos el comentario médico de la pasión y muerte de Jesús como hombre, tomando en cuenta los estudios de la Sábana Santa de Turín. Este es un resumen de los trágicos momentos vividos por Jesús desde la última cena hasta su muerte. Jesucristo, antes de sufrir en carne propia la crueldad de los hombres, vivió momentos íntimos en compañía de sus discípulos, compartiendo la última cena. Sabemos nosotros que Jesús es judío. Igualmente él con sus discípulos están celebrando una fiesta tradicional que es la fiesta pascual de los judíos. Dicha fiesta es precedida por una semana de ayuno. En dicho ayuno solamente se permite la ingesta de un pan que tiene las características de no tener levadura y por eso se llama ácimo. Luego, el día de la ceremonia, se va a ingerir un menú en la cual está el pan ácimo, se encuentra cordero asado, igualmente lechugas que tienen gusto amargo, para que se recuerde el amargor de la esclavitud, y por último se ha tomado vino. La ceremonia, por costumbre judía, siempre se hace en la estación de primavera. Se inició la cena alrededor de las 6 de la tarde y la ingesta calórica no ha sido muy nutrida, entre comillas. Si tomamos en cuenta ayunas de una semana, estamos viendo que ya el organismo está con una deficiencia calórica. Y si tomamos en cuenta esta cena, que no es opípara, entonces el organismo de Jesús está desgastado, entre comillas, calóricamente. Es jueves por la noche y luego de la Santa Cena Pascual, Jesús
está orando en el huerto de Getsemaní. Cuenta su discípulo Lucas, quien también fue médico, que Jesús, intuyendo la hora de su muerte, entra en una profunda crisis y angustia. Su organismo se altera y sufre cambios inesperados, llegando incluso a sudar sangre. La angustia se refleja evidentemente como un alto grado de sentimiento de pesar, de tristeza, de sufrimiento. Pero a la vez, esta angustia se puede reflejar desde el punto de vista físico. El sistema nervioso central, el cerebro, participa muy directamente e influenciando directamente sobre el corazón. ¿Cómo así? Hay sustancias en el cerebro que llegan en su determinado momento a influir en el corazón en varios puntos. Uno, elevación de la frecuencia cardíaca, la llamada taquicardia. En este momento el paciente, el alto sufrimiento que tiene en ese momento puede motivar una alta frecuencia cardíaca llamada taquicardia. Una sudoración profusa también puede persistir en ese momento. Incluso puede presentarse algún grado de presión alta debido básicamente por la influencia del sistema nervioso central en el sistema circulatorio. Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, según las Escrituras, ha sudado sangre. Esto en medicina es factible y la explicación la podemos llevar a cabo tomando en cuenta lo que significa la piel. La piel es una estructura que tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, tiene glándulas de sudor, tiene glándulas de grasa y tiene estructuras nerviosas. De tal manera que estas estructuras van a obedecer a diversos estímulos, a diversas órdenes. Jesús, estando en una situación de estrés en el huerto de Getsemaní, su cuerpo produce en estas condiciones sustancias que son llamadas vasoactivas, es decir, van a actuar en la pared de los vasos sanguíneos, provocando que estos se permeabilicen, permitiendo la salida de sangre. Como Jesús está también sudando, se encuentra la sangre con el sudor en el camino y salen al exterior, constituyendo la sudoración sanguínea, que el término médico significa hematohidrosis. Judas. ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? ¡Arréstenlo! Jesús, luego de ser traicionado, es conducido violentamente ante los sumos sacerdotes y el Sanedrín político, donde será golpeado y humillado. Ahí está la capa del rey. Los primeros impactos de la agresión aparecen en la Sábana Santa de Turín. Jesús es capturado en la noche del jueves y es llevado ante Anás primero y después ante Caifás en el Sanedrín. Ahí es insultado, es golpeado. La Biblia nos dice que le pusieron una capucha y algunos judíos lo golpeaban y le preguntaban: adivina quién es, si tienes poderes. Todo esto con el fin de humillarlo. Esto en una persona normal produce cambios psicológicos muy profundos. Por ejemplo, temor, por ejemplo, ansiedad, en otros, depresión. Estos cambios psicológicos pueden remecer los cimientos de la personalidad de un ser humano. Esto no ocurre en Jesús. Él no pierde los papeles en ningún momento. Una persona normal seguramente que hubiese tenido lo que nosotros llamamos reacción situacional, reacción ante lo desconocido, temor ante lo que se viene, de pánico, de desesperarse, gritar, tratar de escapar o tratar de enfrentarse a sus enemigos. Eso no lo tuvo Jesús. Él siempre nos dio la sensación de estar tranquilo, sufriendo sí, por nosotros, pero tranquilo siempre.
En la Biblia se explica que cuando está